Bueno, vamos a seguir hablando del cheque, los diferentes tipos de cheque. Vamos a compartir pantalla. Vaya, vamos a dar inicio a la clase. Si recuerdan que en la clase anterior algo habíamos dicho sobre los diferentes tipos de cheques, ¿verdad? En el artículo 822 quiero ver, estábamos hablando, hablamos del cheque y dejamos ahí tocado el tema de los cheques especiales, ¿verdad? Y dentro de los cheques especiales podemos ver en el artículo 822 que estos son los siguientes. Dice el artículo 822: son cheques especiales el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta, el cheque certificado, el cheque de viajero, el cheque con provisión garantizada o cheque limitado, el cheque circular y el cheque de caja o de gerencia. Este día vamos a ver cada uno de estos cheques. Son 7 cheques especiales, ¿verdad?, que están regulados del artículo 822 en adelante hasta el artículo, quiero ver, 822 hasta el 837. Hasta ahí está regulado, ¿verdad? Vamos a iniciar con el cheque cruzado. Vamos a dar inicio o vamos a platicar inicialmente sobre el cheque cruzado. Este está regulado en el artículo 823. Vamos a leer ese artículo 823 para tener una idea. Vaya, alguien que me ayude a leer el artículo 823. Ahí lo tienen en pantalla. Voy a leerle. Sí, Artículo 823. Cheque cruzado es el que contiene dos líneas paralelas en el anverso, con indicación de un banco o sin ella. En el primer caso se denominará cruzamiento especial. En el segundo, cruzamiento general. Los cheques cruzados son endosables, pero solo podrán pagarse a un banco de la República. En el caso del cruzamiento especial, el pago deberá hacerse precisamente en el banco indicando entre las paralelas. El cruzamiento general puede convertirse en especial, poniendo en el nombre del banco cobrador entre líneas paralelas, pero en especial no puede transformarse en general. El cruzamiento es parte esencial del cheque y por consiguiente no será lícito borrarlo o alterarlo. Solo podrá adicionarse en la forma autorizada en el inciso anterior. Vaya. Gracias. Entonces estamos viendo aquí lo que es el cheque cruzado. Dice que este cheque cruzado, la característica principal que tiene es que en el anverso del cheque, o sea, donde se firma, donde se hace el endoso, en el reverso. Sí, no, en el anverso, dice. Entonces estamos hablando de enfrente, ¿no? De enfrente.
lleva dos líneas paralelas, en donde se indica el nombre del banco que lo va a pagar, o puede suceder que no se indique el nombre de ningún banco, pero ahí están las líneas paralelas. Cuando se indica el nombre del banco, la ley establece que se denomina cruzamiento especial. Y cuando no se indican entre esas líneas paralelas el nombre del banco, estamos hablando que es un cruzamiento general. Entonces, el banco que figura en esas líneas paralelas, solo este banco o el cheque solo puede ser presentado al cobro a ese banco. O la característica principal de este cheque es que solo puede ser presentado al banco que se encuentra fijado en las líneas paralelas. Si no se encuentra fijado en ningún banco, puede ser cobrado en cualquier banco. Entonces, el objetivo de ponerle esas líneas paralelas y ponerle el nombre del banco es que es para efectos de seguridad, ¿verdad? Y aquí pues existen dos instituciones bancarias, ¿verdad? La que cobra y la librada. Es decir, estamos hablando de que hay dos instituciones bancarias en el cheque, y una cobra y la otra es la librada, es la que libra el cheque. El cheque es librado por una institución a la orden de determinada persona, y este cheque solo puede ser cobrado en la institución bancaria que está establecida en las dos líneas paralelas. O si no se establece el nombre de la institución bancaria, debe de presentarse en cualquier institución bancaria. Pero resulta que una emite el cheque, lo libra, y la otra lo paga. Entonces aquí lo que sucede es que la persona a favor de la cual se emite el cheque no puede presentarse a una institución bancaria a cobrarlo. No lo puede hacer. El único facultado para cobrar el cheque es otra institución bancaria. Entonces aquí se asemeja a un contrato de mandato entre el beneficiario del cheque y entre el banco que va a efectuar el cobro. Vaya, entonces la característica es que se emite a la orden de determinada persona, pero esta persona no puede presentarse a un banco a cobrarlo, sino que tiene que hacerlo por medio de otro banco. Otro banco es el que hace el cobro al banco librado. Y se hace por motivos de seguridad, ¿verdad? Entonces, a pesar de esta modalidad de pago que se da, ¿verdad? Pues este cheque también puede circular, puede ser endosado, puede circular, ¿verdad? Pero el último tenedor del título lo va a hacer efectivo por un banco. O sea, en términos generales estamos diciendo que aquí la persona a favor de la cual se ha emitido el cheque, o el último tenedor legítimo del cheque, no puede presentarse al banco a cobrarlo en forma directa, sino que tiene que hacerlo por medio de otro banco. Lo tiene que hacer por medio de otro banco. Por eso se llama cheque cruzado. Entonces habíamos dicho que el cruzamiento es general cuando en las dos líneas paralelas
en el anverso del cheque no se especifica el nombre del banco determinado, el que lo va a cobrar. Y el cruzamiento especial, si entre las líneas paralelas se consigna el nombre de un banco. Ahora bien, si es un cruzamiento general, el cheque solo puede ser pagado a una institución bancaria, cualquiera que ella sea, y el tenedor del cheque no podrá presentarlo directamente para su cobro al librado, sino que deberá hacerlo por medio de un banco. Eso ya lo dijimos. Entonces, esta es la característica de este cheque, que la persona, el beneficiario del cheque, no lo puede cobrar, sino que tiene que hacerlo por medio de otro banco. Ahora bien, cuando el cruzamiento es especial, el cheque solo puede ser pagado por el banco cuyo nombre se encuentra expresamente consignado en las líneas paralelas. Solo ese banco lo puede pagar. Entonces decíamos que el cheque cruzado se emite a la orden, es decir, se consigna el nombre de una persona a la orden de determinada persona, pero la persona a favor de la cual se emite el cheque no lo puede cobrar personalmente, sino que tiene que hacerlo por medio de un banco. Entonces, como decíamos, los títulos valores son documentos que están destinados a circular, ¿verdad?, por endoso. Y en este caso particular, el hecho de que el banco, solo por medio de un banco se puede cobrar el cheque, no afecta la circulación del mismo. O sea, se puede trasladar por endoso siempre. Y el último tenedor no lo va a poder cobrar en forma directa, sino que tiene que hacerlo por medio de un banco. Ahora bien, como en el cruzamiento general no se pone el nombre de ningún banco, ese espacio se puede llenar. Se puede llenar y colocarle el nombre de un banco, entonces se convierte en cruzamiento especial. Ahora bien, al contrario no se puede hacer. Cuando hablamos de cruzamiento especial, este no se puede transformar en general, porque como en el cruzamiento especial consta el nombre del banco, no puede borrar usted el nombre del banco, porque entonces el cheque ya estaría enmendado, testado o borrado, y así ya no tendría validez, porque el código prohíbe las testaduras en enmendaduras en los títulos valores. Entonces, eso implica que cuando es un cruzamiento especial, no se puede modificar y necesariamente debe ser pagado por el banco que está entre líneas. Y el mismo artículo 823 que acabamos de leer prohíbe que se pueda hacer una tachadura o enmendadura a estos tipos de cheques. Vaya, vamos a continuar. Vaya, entonces hemos hablado del cheque cruzado, cuya característica principal es que en el anverso del documento se colocan dos líneas paralelas en la cual puede tener el nombre de un banco, y eso se llama cruzamiento especial. Significa que solo ese banco lo va a poder pagar, o no tiene el nombre de un banco, es cruzamiento general. Pero la característica principal de este cheque es que el beneficiario, bueno, en primer lugar es a la orden, o sea, se emite a nombre de determinada persona, pero el beneficiario de este cheque no lo puede cobrar en forma directa, o sea, no puede ir a un banco a cobrarlo, sino que lo tiene que hacer por medio de otro banco. Entonces, aquí se asemeja un poco al mandato, es decir, como que si el banco fuera apoderado y tiene una cláusula especial para que pueda cobrar en nombre
del beneficiario del cheque. El otro tipo de cheque que se regula es el cheque para abono en cuenta. Fíjense que este cheque tiene la característica de que no se paga, sino que se emite para abonarlo en la cuenta del beneficiario. Esa es la característica del cheque. Y está regulado en el artículo 824. Vamos a ver el artículo 824. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo. Ahí lo tienen en pantalla. El 824, artículo 824. Yo leo. Hágame el favor. Artículo 824. El librador o el tenedor pueden ordenar que un cheque, no sea pagado en efectivo mediante la inserción en el documento de la expresión para abono en cuenta. En este caso, el librador solo podrá hacer el pago abonando el importe del cheque en la cuenta que lleve o habrá en favor del tenedor o al banco en que se lo haya depositado en su cuenta. El librador que pague en otra forma es responsable de pago irregular. Cuando la expresión se encuentre en anverso, el abono deberá hacerse el primer tenedor. Cuando se encuentra a través de un endoso, el abono se hará favorecido por dicho endoso. El cheque no es negociable a partir de la inserción de la cláusula para abono en cuenta. La cláusula no puede ser borrada. El cheque para abono en cuenta no necesitará la firma del favorecido. Gracias. Vaya, en el caso de este cheque, resulta que el banco que lo emite o la persona que lo emite lo hace para que no sea pagado en efectivo, sino que para que se abone en la cuenta bancaria que tiene el beneficiario o el tenedor legítimo del título, y coloca la expresión para abono en cuenta. Es conocido por estos nombres que ustedes ven acá en la presentación: cheque para contabilidad, cheque para transferencia, cheque para acreditar, cheque para anotar o cargar en cuenta, o cheque para compensar. Obviamente que aquí, al igual que el cheque anterior, esta forma de transacción u operación o naturaleza de este cheque se hace con fines de seguridad, evitando un posible cobro por tenedores ilegítimos. Entonces, resulta que en este cheque no se va a pagar en efectivo, sino que se va a abonar en una cuenta. Pero para eso se coloca la expresión para abono en cuenta. Entonces, nunca se paga en efectivo. Esa es la característica principal, ¿verdad? Que no se paga en efectivo, sino que se abona en cuenta. Es como un pago en efectivo en realidad, pero lo que está haciendo es abonando la cantidad consignada en el documento en una cuenta corriente, en una cuenta bancaria que tenga el beneficiario. Entonces aquí se pueden dar dos situaciones: que el tenedor es cliente del banco y tiene una cuenta abierta en el banco. Entonces el banco lo único que va a hacer es abonar el importe señalado por el título de valor en la cuenta bancaria que tiene el beneficiario. La otra situación que se da es que el tenedor legítimo del documento no tenga cuenta abierta en el banco librado. El banco librado es el obligado al pago. En este caso, el banco tendría que abrirle una cuenta para abonarle el importe del cheque, porque de lo contrario no se podría pagar, porque el cheque, por la expresión que se le coloca,
por abono en cuenta, para abono en cuenta, significa que no se puede pagar en efectivo. Necesariamente tendría que abrir una cuenta a favor del beneficiario, del tenedor, para abonarle la cantidad consignada en ese cheque. ¿Cuáles son los efectos de la cláusula para abono en cuenta? Vaya, en primer lugar, es una prohibición que hace el librador, el que emite el cheque, al banco, de que este no se puede pagar en efectivo. Entonces, el banco librado no puede pagar el cheque, sino que lo que debe de hacer es abonar el importe del mismo en la cuenta que el tenedor tenga abierta. Y si no la tiene, en la que para tal efecto le abra el banco. Entonces, el cheque es no negociable cuando se le pone la cláusula para abono en cuenta. Este cheque no es negociable. Esa es la característica. Significa que el cheque no circula, no puede circular por endoso, porque no se puede pagar en efectivo. Ahora bien, si el librado, el banco librador, lo paga en efectivo, debe responder por los perjuicios que le pueda ocasionar al librador, a la persona que emitió el cheque. Entonces, tiene esa característica. Es un cheque que no es negociable, porque no puede circular, porque no está destinado a pagarse en efectivo, sino que el librador lo emite girándole instrucciones al banco y le pone la cláusula para abono en cuenta. Eso significa que el banco librado lo va a abonar en la cuenta del tenedor legítimo, y si no tiene cuenta, va a abrir una cuenta para abonar el importe consignado en el banco. Eso sería. Ahora el cheque certificado. El cheque certificado, bueno, estos cheques certificados, algunas instituciones del Estado exigen que se les pague por medio de cheques certificados. No algunas, todas las instituciones del Estado. El objetivo de esto es que no vaya a salir rebotón el cheque, así se dice popularmente. Es decir, que cuando un banco certifica un cheque, significa que este cheque tiene fondo. El banco está garantizando que el cheque que está emitiendo tiene fondos. Eso significa cuando el cheque es certificado. Entonces, es una especie de garantía de disponibilidad de fondos por parte de la persona que lo está emitiendo. Por ejemplo, si usted va a pagar una deuda al Fondo Social para la Vivienda, le exigen que el cheque sea certificado. Es decir, que el banco le pone la palabra certificado en el cheque, y con eso está dando constancia de que ese cheque tiene fondos disponibles para pagar la cantidad consignada en el mismo. Es una especie de constancia que el banco le da al tenedor legítimo para que se pague la orden incondicional de pago de la cantidad reflejada en el mismo, y que tiene fondos el banco, o sea, el banco tiene fondos. Entonces, cuando emite un cheque certificado a favor de una institución del Estado, esta institución sabe que lo va a presentar al banco y van a haber fondos para pagarlo. Entonces, de esta forma se está asegurando el crédito del librador, ¿verdad?, con la obligación que ha contraído con el banco. Entonces, resulta acá que el banco, al colocar esta expresión certificado, está dando constancia de que existen los fondos en la cuenta del librador
necesarios para pagar ese cheque. El banco básicamente está certificando el pago. Por eso se llama cheque certificado. Aquí está en el 825. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 825. Buenas noches, Nick. Buenas noches. Yo, Hágame el favor. artículo 825. El librador tiene derecho a solicitar por escrito que el banco certifique el cheque, declarando que existe en su poder fondos bastantes para pagarlos. El certificado no puede ser parcial. El cheque certificado no es negociable. La certificación libera de responsabilidad al librador y endosante, quedando únicamente responsable el banco. La inserción en el cheque de las palabras acepto, visto, bueno u otras equivalentes suscritas por el banco o la simple firma de la persona autorizada por este, pues el cheque equivale a una certificación. Ajá. Sí, ahí. El librador puede revocar el cheque certificado siempre que lo devuelve al banco para su cancelación. Desde el momento en que un cheque se certifique, el banco cargará el valor del mismo en la cuenta del librador. Vaya, entonces la característica principal, gracias, de este cheque es que el banco está garantizándole al tenedor que existen los fondos en la cuenta del librador para pagar determinada suma de dinero. Está garantizando el crédito. Y es una práctica común en el caso de las instituciones públicas, ¿verdad?, que exigen cheques certificados. Obviamente que la certificación es una solicitud que hace el librador. O sea, usted cuando va al banco, usted pide que le emitan un cheque certificado. Y ahí usted dice a nombre de quién se va a emitir ese cheque certificado. Entonces, cuando le emiten el cheque certificado, obviamente que usted paga lo que el banco le va a cobrar por prestarle ese servicio. Lo que va a hacer el banco es verificar si existen los fondos suficientes en la cuenta corriente del librador, ¿no? Y en caso de que existan estos fondos, el banco va a retener ese dinero, ese monto en una cuenta especial. Ahí lo va a dejar reservado hasta el momento que llegue el tenedor legítimo a cobrar el cheque, o cuando vence el término de vigencia de la certificación, ¿verdad? Entonces, acá significa que el banco va a retener esos fondos y los va a tener disponibles para el pago de esa obligación que se está certificando, esos fondos, ¿no? Entonces, obviamente, pues como todos los títulos valores, se deben de presentar en tiempo para ejercer la acción cambiaria. Si no se presenta en tiempo, caduca esta acción, ¿no? Entonces, y si no es pagado el cheque, bueno, hay que realizar el protesto. Eso dice el artículo 826, ¿verdad?, que es que está relacionado también con el protesto. Dice, artículo 826, las acciones cambiarias contra el librado que certifique un cheque prescriben en 6 meses a partir de la fecha en que concluye el plazo de la presentación. Las acciones cambiarias contra el librado que certifica un cheque, el librado es el banco, prescriben en 6 meses a partir de la fecha en que concluye el plazo de presentación. Deben de tomar en cuenta estas disposiciones porque van a ser sujetas de examen, ¿va? Vaya.
o esta regla, ¿no? Y también el código establece la posibilidad de poder revocar el cheque certificado, cancelarlo. Lo que tiene que hacer el librador es hacerle la solicitud al banco, decirle, mire, ya no lo voy a pagar. Y entonces lo va a cancelar el cheque. Entonces en estos casos debe hacerse dentro de los plazos de presentación, ¿verdad? Porque si ya lo presentaron ya no tiene sentido que se revoque. Y acá pues como lo que se hace con este tipo de cheques es garantizar la disponibilidad de fondos, pues se tiene ciertos criterios a nivel doctrinario que pueda convertirse en este cheque en una especie de billete de banco, ¿va? Porque como está garantizando los fondos, o el banco está diciendo, mire, hay fondos disponibles, ¿no? Pero en realidad no es un billete de banco, sino que es un título valor que está regulado en el Código de Comercio. Y este cheque también tiene otra característica, que no se pueden emitir al portador y no es negociable. Cuando un título valor se emite al portador, no se emite a nombre de determinada persona, sino que el que lo tenga, el tenedor que tenga el título es el legítimo tenedor, o sea, lo puede cobrar sin ningún problema, o el endosatario. En cambio, los cheques que se emiten a la orden o los cheques nominativos a la orden, en el título valor se establece el nombre de determinada persona. Cuando es nominativo se emite a nombre de determinada persona, pero además se registra en un libro, como el caso de las acciones. Las acciones de las sociedades, estas son nominativas y son títulos valores también, ¿verdad? Vaya, hemos visto el cheque cruzado, el cheque certificado, el cheque para abono a cuenta. Hoy vamos a ver el cheque de caja o de gerencia. También es esta otra modalidad de cheque, ¿verdad? Que está establecida, de cheque especial, que está establecida en el Código de Comercio. Fíjense que este tipo de cheque de caja o de gerencia, es un cheque en el cual el librador llega al banco y pide que se libre un cheque a favor de determinada persona. No tiene el talonario, porque normalmente lo que sucede es que el banco le da un talonario al cliente para que emita los cheques. Pero en este caso no tiene, puede ser que no tenga el talonario a la mano. Y entonces se aboca al banco y le pide un cheque de caja. Este se encuentra regulado en el artículo 837. Vamos a buscar el artículo 837. Alguien que me haga el favor de leerlo. Ahí está, es bien corto. Artículo 837 dice, ¿verdad? Sí, por favor. Vale. Solo los establecimientos bancarios pueden expedir cheques de caja o de gerencia a cargo de sus propias dependencias. Estos cheques deberán girarse a favor de persona determinada. Vaya, entonces acá de la lectura de la disposición legal podemos observar que el banco expide el cheque de caja o de gerencia a cargo del mismo banco. Es decir, en primer lugar, el cheque se emite a nombre de determinada persona, pero ese banco
es librado por el banco, valga la redundancia, por el mismo banco, para que sea pagado por el mismo banco, o sea, en una agencia del banco. Por eso se llama cheque de caja. Y a veces sucede que una persona pues va a pagar una deuda, ha comprado un vehículo o quiere pagar una obligación. Y por la cuestión de no andar el efectivo en la mano, porque esta es la característica de los cheques, ¿verdad? Nacieron para evitar que las personas anduvieran cantidades de dinero, sino que el mero papel, el mero título, ampara cierta cantidad. Entonces, si el banco le emite un cheque de caja o de gerencia, usted le pide al banco que se lo emite a la orden de determinada persona para pagarle una deuda. Entonces, usted le entrega ese cheque al tenedor para que lo vaya a cobrar en una agencia del mismo banco. Entonces, aquí el librador se confunde con el librado. O sea que el banco ejerce los dos roles. Emite el cheque y además lo paga. Lo paga en alguna de sus sucursales. Entonces aquí el librador es el mismo responsable del pago. ¿Cuáles son las características de este cheque? Solo puede ser librado por un banco, que el librado es una dependencia del mismo banco librador. O sea, el banco que lo emite es el banco que lo va a pagar en cualquiera de sus agencias. No pueden circular libremente y tiene limitación en cuanto en que no puede emitirse al portador. ¿Por qué no puede circular libremente? Porque por endoso. Porque el banco que lo ha emitido es el que lo va a pagar en su misma agencia. Entonces no es negociable. No es negociable. No puede ser presentado en otro banco, sino que, por ejemplo, el Banco Agrícola le emite un cheque de gerencia, de caja o de gerencia, a nombre de determinada persona. Entonces va a significar que esta persona lo va a presentar en el mismo banco para su cobro o en alguna agencia del banco. Entonces el banco cumple los dos roles, de librador y librado. O sea, de la persona que emite el cheque, persona jurídica, y de la persona que lo va a cobrar. Entonces, acá pues se da el caso de que al concurrir las dos calidades en el mismo banco, puede suceder que pareciera ser que no se trata de un cheque normal y corriente. Por eso se ha cuestionado este tipo de operaciones, ¿verdad? Porque en realidad se tratara como que fuera un tiquete, ¿verdad?, que se va a presentar en el mismo banco, pero la ley lo permite, ¿verdad? Entonces, por eso es que doctrinariamente se discute la validez de este tipo de cheques como títulos valores, ¿verdad? Porque lo normal es que un cheque se emite a nombre de determinada persona. O sea, lo libra una persona a nombre de determinada persona, valga la redundancia, en un formulario emitido, elaborado por el banco. Y esta persona, el tercero, lo va a cobrar, ¿verdad? Así es la regla general. Pero aquí resulta que el mismo banco emite el cheque a favor de determinada persona y el mismo banco lo va a pagar. Entonces, bueno, acá lo que sucede es una promesa de pago por parte del banco, parecido a lo que es la letra de cambio y al pagaré.
Y la característica principal es que se debe emitir a favor de determinada persona, o sea, es a la orden. Nunca se puede emitir al portador. No puede emitirse al portador. Estas operaciones de cheque de gerencia, de cheque de caja o de gerencia se dan a veces bastante, porque puede ser que una persona no tenga, ¿cómo se llama? No realice operaciones mercantiles normalmente, pero necesita pagar una deuda y tiene fondos disponibles en su cuenta. Entonces va al banco y le pide que le emitan un cheque de caja o de gerencia para pagar esa deuda a su acreedor. Entonces emite el banco elabora el cheque para que sea pagado a favor de determinada persona, para que sea pagado en una sucursal o en el mismo banco. Y así usted se libera de sacar dinero en efectivo, ¿verdad?, para irle a pagar a su acreedor, ¿verdad? Todo lo que hace es entregarle el cheque. Vaya, aquí está tu cheque, anda a cobrarlo a tal banco. Entonces decíamos que estos cheques no son negociables, es decir, que no pueden circular. No pueden circular porque es un cheque que ha sido emitido por un banco para que se pague en una agencia de ese banco. Y por ese motivo no puedes circular como los títulos valores corrientes o comunes. Acá pues lo que también puede darse el caso de que la persona necesita emitir el cheque y no anda su chequera. Entonces le dice al banco, mire, fíjense que quiero que me emitan un cheque de caja o de gerencia, y el banco se lo emite a favor de determinada persona y se lo va a deducir de su cuenta, pues, o sea, de la cuenta corriente. Lo primero que va a hacer el banco es verificar si tiene cuenta con el banco, y de ahí le va a restar el monto de ese cheque. Este cheque de caja o de gerencia, cualquiera de nosotros podemos hacer eso. Nos acercamos a un banco y queremos pagar una cantidad de dinero, que $5,000 le debemos a alguien, y entonces si vamos al banco y lo sacamos para írselo a pagar, lo más probable es que nos van a asaltar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es pedirle al banco, mire, elabóreme un cheque de caja o de gerencia. Entonces el banco lo elabora, verifica primero a que tenga fondos y le entrega el cheque para que usted se lo dé a la otra persona, y le dice, vaya, mira, aquí está el cheque a tu nombre, tenés que irlo a cobrar a tal banco. Ahí está el banco que emitió el cheque y que al mismo tiempo lo va a pagar. Claro, con los fondos que tenga el beneficiario, el cliente del banco en este caso. No es el beneficiario, el cliente del banco, el que normalmente tendría que emitir el cheque, pero no lo hace porque no tenía disponible la chequera, o porque no tiene chequera, ¿verdad? Vaya, aquí tenemos otra modalidad de cheque, el cheque de viajero. Este es bien utilizado entre los turistas, aquellas personas que viajan de un país a otro. Entonces este cheque es emitido por un banco que normalmente tiene agencias en todo el territorio nacional, o que tiene también afiliados en otros países. Y la persona pues lo que necesita en realidad es dinero en efectivo, pero no puede andar con cantidades de dinero. En los países últimamente se ha vuelto más estricto. Por ejemplo, aquí en El Salvador usted no puede entrar al aeropuerto con una suma muy grande de dinero. Primero lugar tiene que declararlo, y entonces con el cheque se evita todos esos trámites, ¿no?, con un cheque de viajero. Lo que quiere la persona es
tener efectivo para ir a turistear, ¿va? Para gastar. Por eso es que se cuestiona que pueda ser como que fuese billetes de banco, ¿no? Al igual que el otro cheque, pero aquí el objetivo de este cheque es proveerle de fondos al turista que viaja a diferentes países para gastar, pues, y se emite en determinada moneda. Obviamente que el dólar es una moneda por el momento aceptada en todo el mundo, por el momento digo, ¿verdad? Pero es usado sobre todo por los viajeros. El objetivo es dotar a los viajeros, a los turistas, de un documento que les permita llevar dinero, no en efectivo. Y obviamente que para que el banco le emita un cheque de viajero, usted debe de tener disponibilidad de fondos en ese banco, o debe de abonarle al banco una cantidad de dinero, porque de lo contrario no le va, a menos que sea un préstamo que le autorice el banco. Entonces con esto el turista se ahorra el problema de llevar dinero en efectivo. Ahí lleva un cheque, el cual se lo puede cambiar en otro país. Normalmente los bancos grandes, ¿no? Los grandes bancos que normalmente tienen vinculaciones con otros bancos comerciales de otros países, emiten estos títulos. En el artículo 827 de nuestro Código de Comercio se regula este tipo de cheque. Lo vamos a ver, el artículo 827. Ahí está, háganme el favor de leerlo alguien, por favor. Artículo 827. Los cheques de viajeros son expedidos por el librador a su propio cargo y pagaderos por su establecimiento principal, sus sucursales y corresponsales en la República o en el extranjero. Los cheques de viajero pueden ser puestos en circulación por el librador o por sus sucursales y corresponsales autorizados para ello. Vaya, gracias. Los cheques de viajeros son expedidos por el librador. El librador es el banco, a su propio cargo. Y pagaderos por su establecimiento principal, sus sucursales y corresponsales en la República o en el extranjero. Entonces, acá resulta que la persona que va a viajar al extranjero necesita fondos, necesita dinero en efectivo. Y pues es complicado llevar dinero en efectivo si usted va a viajar, ¿va? Entonces solicita al banco que le emita o que le libre un cheque de viajero para cuando usted llegue a su destino va a tener disponibilidad de fondos, y entonces cualquier sucursal o corresponsal del banco en el país donde usted se encuentre le va a pagar ese cheque. Esa es la característica. Obviamente que por ser el dólar una moneda aceptada internacionalmente, pues lo más conveniente es que se emita en dólares o en euros, una moneda de esa naturaleza. Entonces resulta que cuando le emiten este cheque, usted le pide al banco que le emita un cheque de viajero porque va a viajar. El banco verifica que usted tenga la disponibilidad de fondos
y le da una lista de instituciones bancarias en el país donde usted va o a los países donde usted va a viajar, las direcciones para que usted pueda cobrar el cheque o los cheques que le han emitido. Entonces, cuando libran el cheque, porque usted lo paga, ¿va? Usted tiene que pagar ese servicio, usted lo firma. Por eso estos cheques tienen doble firma. Usted lo firma cuando usted recibe el cheque por el banco y también lo firma cuando lo cobra. Por eso se dice que tiene doble firma. El objetivo es autentificar la firma del beneficiario con la que ha quedado constancia en el banco. Por eso hay doble firma. Cuando lo recibe firma, queda un registro de su firma en el banco, y cuando lo cobra usted también firma. Al igual que el otro caso, aquí se confunde la figura del librador con la del librado. El banco emite el cheque y al mismo tiempo es el mismo que lo va a pagar. El banco es el que se compromete a pagarlo. Claro, lo va a pagar con fondos de su cliente, del cliente, no con fondos, a menos que le haya hecho un crédito. Entonces, acá también por esto mismo se cuestiona este cheque a nivel doctrinario, porque en realidad no es un instrumento de pago. Usted normalmente emite un cheque para efectuar un pago. Aquí nada más es un instrumento para el transporte de dinero. Es decir, que las personas que viajan al exterior lo que necesitan es un documento para transportar dinero, porque no pueden llevar dinero en efectivo. Entonces, por esa característica que tiene este cheque de viajero, se debe emitir a nombre de una persona determinada. Entonces estamos hablando de un título a la orden, así que se emite a nombre de determinada persona, que cuando le entregan cheque, porque este se compra, va a firmar, y cuando se lo paguen también va a firmar, lo va a endosar, ¿verdad? Ahora bien, aquí se da el caso también que este cheque se puede cobrar en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. Dentro del plazo de la prescripción, que son 2 años. A partir de la fecha en que son emitidos. 2 años es el plazo que tiene de prescripción. En esos 2 años usted lo puede cobrar. Si se le vence si le prescribe, ya no va a poder cobrarlo. Y también puede ser endosado. El cheque puede ser endosado. Pero acá debe de constar la firma de la persona que lo está endosando y debe de informar que lo ha endosado al banco. Ahora bien, aquí otra situación que a nivel doctrinario se cuestiona es la validez de este instrumento como título valor, porque en realidad pareciera ser que el único objetivo de este no es como pago, sino que es para garantizar el transporte de dinero por parte de los viajeros o la disponibilidad de dinero por parte de los viajeros cuando viajan al exterior. Y la otra cuestión es que como se emite a la orden, se puede endosar, no lo prohíbe la ley. Bueno, entonces este es el cheque de viajero. El cheque de viajero se emite a favor de determinada persona por un banco
el banco lo libra para garantizarle disponibilidad de fondos durante su viaje. Es decir, para que no tenga problemas de transportar dinero en efectivo, sino que ahí en el cheque lleva la cantidad que necesita. Obviamente que debe tener una cuenta con el banco y si no tiene una cuenta, debe de abrirla y debe haber abonado a ese banco la cantidad que va a necesitar en el cheque de viajero. Cuando le entregan el cheque, usted lo va a firmar. Por eso se llama doble firma. Y cuando usted lo cobra el cheque, también firma. Entonces, cuando le exige la primera firma el banco, es solo para efectos de registro. Cuando usted lo cobre, para verificar que la firma que ha quedado registrada al momento que usted lo cobra es la firma correcta. Eso es. Y entonces, como les digo, es utilizado bastante por los turistas, las personas que viajan al exterior, para garantizarles la disponibilidad de efectivo a los lugares donde van y puedan hacer efectivo el cobro del cheque y hacer los gastos que tengan que hacer, ¿verdad? Puede ser que le emitan varios cheques de viajeros, entonces usted tiene que pagar el servicio al banco. Vamos a ver. Luego vamos con el cheque con provisión garantizada o cheque limitado. Este está regulado en el artículo 832 del Código de Comercio. Lo vamos a buscar. 832. Vaya, miren, alguien que me haga el favor de leerlo. El artículo 832. Lo voy a leer yo, licenciado. Hágame el favor. Artículo 832. El banco puede autorizar a una persona a librar cheques limitados con comprovisión garantizada, entregándole fórmulas especiales. Cada fórmula debe contener, Romanos 1, denominación de cheque limitado inserta en el texto, fecha de su entrega, cantidad máxima por la que el cheque puede ser librado, impresa en letras y en números, límite de tiempo válido para su circulación, el cual no podrá exceder de 3 meses para los cheques pagaderos en El Salvador y de 1 año para los pagaderos en el exterior. La entrega de fórmulas de esta clase equivale a certificar la existencia de las sumas en ellas indicadas en poder del banco por el tiempo de validez de circulación. Estos cheques no podrán ser librados al portador. Deben ser emitidos a la orden. Acá el banco puede emitir el cheque por una cantidad determinada. Pero usted puede cobrarlo por menos valor, no necesariamente por esa cantidad. Le puede emitir el banco el cheque por $10,000 y usted lo cobra por $5,000. O lo puede cobrar por los $10,000. O sea, esa flexibilidad tiene en este caso de provisión garantizada o cheque limitado. Bueno, las fórmulas especiales que dice la ley que debe contener: denominación del cheque limitado, ¿no?, con provisión garantizada o cheque limitado, fecha de la entrega del cheque, ¿no?, cantidad máxima por la que se puede librar el cheque, debiendo estar impresa en letras y números. O sea, la cantidad máxima. Resulta que usted va a hacer un negocio o va a actuar en una actividad y no sabe exactamente cuánto es el monto que usted necesita. Y usted dice, bueno, quizás necesito unos $15,000. No está seguro o no está segura de cuánto va a necesitar. Y entonces pide que le emitan el cheque limitado por $15,000. Pero en realidad, ya estando en el lugar
todos los gastos que va a hacer, resulta que solo necesita $12,000. Entonces usted lo puede cobrar por $12,000. Entonces, esta es la flexibilidad que tiene este cheque. El límite de tiempo válido para su circulación, que no puede ser mayor de 3 meses si se va a cobrar en El Salvador, en nuestro país. Y de 1 año si es pagadero en el exterior, si se va a cobrar en el extranjero. Se parece bastante al cheque de viajero. La única diferencia es que se pueden librar por cantidades inferiores a la fijada en cada fórmula. O sea, el cheque puede tener, como les decía, $5,000 y usted lo cobra por 2,000. Entonces el banco básicamente lo que hace es, al entregarle el formulario del cheque, le está garantizando disponibilidad de fondos. O sea, está certificando que hay fondos para cubrir el monto de ese cheque hasta la cantidad máxima que está fijada en el texto durante el tiempo de circulación. O sea, es la cantidad que se refleja en el cheque es la máxima, porque usted puede cobrarlo por un monto menor, por una cantidad inferior a la que se encuentra establecido en el cheque, ¿sí? Tengo una consulta, vaya. Esto se viene dando prácticamente casi como el uso de la tarjeta de débito. Por ejemplo, si yo en mi cuenta tengo $5,000 y yo decido retirar una parte, prácticamente es la misma función que viene haciendo este tipo de cheque, porque vaya, en este caso, si a él le otorgaron, le otorgaron el cheque en un monto de 5,000 y solo utiliza 2,000, el resto le queda ahí en la cuenta automáticamente. Así sería. Mire, así sería en realidad, pero acuérdese que en la actualidad yo dudo mucho que sea utilizado este cheque, ¿verdad? Porque como usted dice, en la actualidad las tarjetas de crédito son las que se utilizan. Hay tarjetas de crédito a nivel internacional, ¿verdad? Pero en el caso de una tarjeta de débito estamos hablando de una cuenta que usted tiene con el banco, y salvo que el banco, si es de débito, es básicamente utilizable en el país, ¿verdad? Porque para utilizarla en el extranjero, salvo que el banco tenga sucursales en el exterior, ¿verdad? Se puede utilizar ese tipo de tarjeta, solo que débito, tiene que dar la autorización el banco, de lo contrario no se puede. Sí, por eso. Ahora en las tarjetas de débito colocan la fórmula Visa, que son sociedades, son transnacionales, ¿va? Mastercard y cosas así, ¿verdad? Pero ahí va a depender de si el banco tiene sucursales en el extranjero, tiene un corresponsal en el extranjero, porque usted va a poder cobrar una tarjeta de débito solo en el banco que la emitió, el banco emisor, ¿verdad? Si tiene una tarjeta de débito con el Banco Cuscatlán, solo con ese banco. Bueno, si usted para sacar dinero de un cajero, para pagar, sí, para pagar puede pagar. Funciona como tarjeta de crédito también, ¿verdad? Solo que usted está pagando de sus propios fondos. Estas operaciones son relativamente recientes, ¿no? Lo de las tarjetas de crédito y de débito. Pero esto de los cheques es diferente, ¿no? Porque el cheque, usted sale del país y necesita llevar garantía de fondos, es decir, disponibilidad de fondos. Puede también hacerlo por medio de un cheque de estos cheques limitados, ¿verdad? Y va por una cantidad y usted puede cobrarlo por una cantidad inferior
Solo que aquí es cheque, ¿verdad? O sea, usted lo endosa para cobrarlo. Y el banco le está garantizando la disponibilidad de fondos. Ahí no utiliza su tarjeta, pero en la actualidad, cuando la gente viaja al exterior, utilizan sus tarjetas, ¿verdad? En la mayor parte de los casos. Como que este tipo de cheques ya con la práctica está quedando en desuso, ¿verdad? Porque es más fácil utilizar una tarjeta que utilizar un cheque, ¿verdad? Porque el cheque tiene que presentarse a la institución bancaria, ¿verdad? Para que se lo cambien o se lo paguen en efectivo. En cambio, la tarjeta de crédito usted paga, no necesita efectivo. El problema es el estado de cuenta que le llega al mes, ¿va? Y que hay que pagarlo. Ahí sí hay que pagar en efectivo. Entonces, aquí pues el banco es responsable de la existencia de los fondos. Y además está garantizando que, o está básicamente certificando que esta persona tiene la disponibilidad de fondos. Y esta garantía de provisión tiene vigencia de 3 meses si se va a efectuar los pagos en El Salvador, o de 1 año si es en el extranjero. Por eso es parecido un poco al cheque de viajero. Entonces, lo que les decía al inicio, ¿cuál es la utilidad? Bueno, resulta que usted puede hacer algunos negocios, pero no sabe exactamente cuál es la cantidad de dinero que va a utilizar, ¿no? Usted no sabe, ¿no? Y por eso se lo emiten por un máximo, pero usted lo puede cobrar por un valor inferior. Por eso se llama cheque con provisión garantizada o cheque limitado. Entonces, por la naturaleza de este cheque, pues lo más recomendable es que sea no negociable, porque no podría circular, porque ha sido emitido a nombre de una persona, se emite a la orden de determinada persona y por un monto máximo, pero la persona va a decidir si utiliza el monto máximo o necesita menos dinero. Vaya, vamos a ver ahora el cheque circular. Bueno, estos cheques son cheques especiales que están regulados en el Código de Comercio y que tienen características específicas que no son las características comunes de un cheque normal. Y la ley pues lo regula y les da validez, ¿verdad? Este está regulado en el artículo 833 en adelante. Son como 3 artículos. Del 833 hasta el 836 regula este cheque. Vamos a leer las disposiciones legales para que para tener claridad de qué es lo que se regula respecto de este cheque. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 833. Artículo 833. El cheque circular es un título a favor de persona determinada que contiene la promesa hecha por una institución bancaria de pagar una suma de dinero en cualquiera de sus establecimientos, diversos de aquel en el que el cheque fue librado. Vaya, gracias. Acá pues el banco emite el cheque para que sea pagado en cualquiera de sus establecimientos diferentes al lugar donde fue emitido. Es decir, si el cheque es emitido en la sucursal
del Banco Agrícola, por ejemplo, de la Juan Pablo, no sé si hay ahí Banco Agrícola. Entonces el cheque usted lo va a poder cobrar en cualquier otro establecimiento, menos en ese. Esa es una característica. Entonces se emite a favor de determinada persona, o sea, es un cheque emitido a la orden y contiene una promesa de pagar una suma de dinero, solo que en cualquiera de sus establecimientos, ¿no? Vaya, el 834, que me lo lea otra persona, por favor. $834. Artículo: el cheque circular debe contener, numeral 1, denominación de cheque circular inserta en el texto. Romano 2, orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Romanos 3, nombre y domicilio de los establecimientos de la misma institución liberadora a quienes vaya dirigida la orden. Romanos 5, el nombre de la persona cuya orden ha de hacerse el pago. Romanos 6, lugar y fecha en que se emite. Romanos 7, firma de persona autorizada por el banco librador. Bueno, gracias. Ahora otra persona que me lee el 835. Buenas noches, voy a leer el artículo 835. Las acciones directas y de regreso derivadas de la falta de pago no quedarán condicionadas en cuanto al cheque circular a su presentación para pago dentro de los términos fijados en este código, porque el tenedor dispondrá de 6 meses para cobrarlo en cualquiera de los establecimientos señalados o en la institución libradora. Vaya, gracias. Bueno, el 836 dice: el endoso del cheque circular no hace responsable al endosante del pago del mismo, sino solo de la autenticidad del documento, porque el responsable del pago es el banco. El cheque circular desde su emisión producirá el efecto de transferir la propiedad de la provisión de fondos al tomador original y a los sucesivos endosatarios. Vaya, entonces acá en el caso de este cheque se emite por un banco a la orden de determinada persona para que éste lo pueda cobrar en cualquiera de las sucursales del banco. Eso es lo que establece el artículo 833. Entonces el responsable del pago del cheque es el banco que lo emite. Ese es el responsable del pago. Así lo establece el artículo 836. Y no el endosante, o sea, la persona que firma el documento o que se lo pueden traspasar, ¿verdad? O que puede ser el tenedor. Este solo responde de la autenticidad del documento, pero no del pago del mismo. Entonces aquí es una orden incondicional de pago que hace el banco. El banco se compromete a pagar ese cheque. Y como con el endoso, ustedes saben que los títulos valores se traspasan por medio de endoso. Y el endoso consiste en una firma que se pone en el anverso, no en el reverso del título. Y de esa forma se traspasa. Cuando se traspasa, bueno, lo que garantiza es la provisión de fondos que el banco da. Eso es lo que le garantiza al endosatario.
Bueno, el objetivo, como decíamos, debe de decir que es un cheque circular. Además, el banco que va a pagar la suma de dinero, los nombres y direcciones de las sucursales en donde se va a presentar el cheque para el pago, los establecimientos que lo van a pagar. Lo emite una sucursal del banco para que sea pagadero en las demás sucursales, menos en esa. Entonces, acá el plazo que da la ley al tenedor para cobrarlo es de 6 meses a partir de la emisión del cheque. Así dice el artículo 835, que el tenedor tiene 6 meses para cobrarlo en cualquiera de los establecimientos que han sido señalados por el banco. Si no lo cobra en el lapso de 6 meses, le caduca el derecho. En ese sentido se parece un poco al cheque de viajero, porque lo que está garantizando el banco es una provisión de fondos, que es pagadero a la vista. Pero acá, con la única diferencia es que solo se va a pagar en las sucursales del banco que lo está emitiendo, y que no se exige doble firma como en el caso del cheque de viajero. Vaya, estos son los cheques especiales, son 7 tipos de cheques especiales. No sé si tienen preguntas, comentarios sobre estas clases de cheques. Algunos son bien poco usados. Yo diría que los que más se utilizan son el cheque certificado. Aquí en el país es bastante utilizado el cheque certificado. Ese es un cheque que se utiliza bastante. El cheque de viajero también es bastante utilizado. Otro que es bastante utilizado, el cheque de caja. Yo me atrevería a decir que esos son los más utilizados. Y el de abono a cuenta también, el de abono a cuenta. De ahí los demás, pues casi no creo que se utilicen mucho. Por ejemplo, el cheque cruzado. Pero el cheque de caja sí es bastante utilizado. El cheque certificado, el cheque de viajero. No sé si tienen consultas, comentarios sobre lo que hemos estado hablando, sobre los tipos especiales de cheque. Este tema de los títulos valores, pues como ustedes ven, ocupa bastantes disposiciones legales dentro de lo que es el Código de Comercio. Nos faltan mencionar algunos títulos valores que están regulados, pero que algunos ya los hemos visto, como el caso de las acciones. Las acciones son títulos valores, las acciones de las sociedades, y estas se pueden emitir a la orden, nominativas y al portador. Decíamos que a la orden se emiten a nombre de determinada persona, las nominativas se emiten a nombre de determinada persona, pero además se registran en un libro de control que lleva la sociedad, y las aportador son aquellas que no se emiten a nombre de determinada persona, sino que la persona que lo posee es el dueño del título, el que puede ejercer los derechos que están consignados en el documento. Bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios sobre lo que hemos platicado. ¿Están por ahí? Sí, licenciado. Creo que estamos bien lo que ha explicado. Bueno, entonces,
tienen que leer las diapositivas y las disposiciones legales, ¿verdad? Porque estos temas van a entrar en el parcial, ¿verdad? Y el parcial yo les había dicho que vaya, el 30 es la última clase. A partir del 1 de diciembre comienzan los parciales. El 1 de diciembre es jueves, 30 es miércoles, viernes 2, sábado, domingo 3 y 4. El 5 de diciembre vamos a realizar el parcial. Y la temática del parcial va a ser solo los títulos valores, ¿no? Todos los títulos valores que vamos a ver. Bueno, entonces si no tienen consultas ni comentarios, vamos a dar por finalizada en este momento la clase. Pasen feliz noche, nos vemos el próximo lunes. Y gracias por su atención. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, Buenas gracias. noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.